No, es virtualmente imposible. Digamos, las personas no migran como producto de una decisión unilateral o, digamos, como fruto de una decisión que no hayan meditado. La migración corresponde a problemas estructurales de la política económica de los estados. Es decir, las oleadas migratorias que van de África, de Europa, de algunos países asiáticos hacia los países más desarrollados de Asia y obviamente de América Latina hacia Estados Unidos está motivada en que la economía y las oportunidades y el desarrollo de estos países es muy precario. Buenas tardes a todos nuestros lectores y seguidores de Quién y Qué. El día de hoy estamos con Cristian Lesmes, quien es politólogo y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Además, ha sido profesor universitario por 15 años en universidades como la Nacional, la San Buenaventura, El Bosque y actualmente es profesor titular en la Facultad de Educación de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, además de ser asesor en la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Encantado de tu invitación y un placer poder conversar de estos temas en esta tarde. Perfecto, el placer es de nosotros y ya para entrar como tal en materia, pues como tal esto es para analizar un poco las relaciones que hay ahorita y las tensiones que hay ahorita entre Estados Unidos y Colombia, sobre todo con las últimas decisiones, los acuerdos que se implementaron ayer según lo que comunicó la Cancillería. Y quisiera arrancar la entrevista preguntándote cómo analizar los acuerdos a los que llegaron Colombia y Estados Unidos después de la disputa que hubo entre los dos presidentes. Sí, indudablemente tuvimos un hecho significativo durante el fin de semana que, digamos, se desarrolló en una controversia muy aguda, digamos, a través de la red social X entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A mi juicio, la crisis fue manejada de manera imprudente y bastante improvisada por parte del presidente de la República, el presidente Petro. Digamos que los acuerdos no difieren mucho de lo que había en materia de relación bilateral respecto de los deportados de Estados Unidos hacia Colombia. Esencialmente, lo que ocurrió es que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Trump y las autoridades migratorias, impusieron la misma política sobre la base de las amenazas del aumento arancelario y especialmente de, digamos, el bloquear el acceso a la visa a los funcionarios consulares y del alto gobierno colombiano. A mi juicio, queda muy mal parado el presidente de la República porque ese trino que puso a unas altas horas de la noche, las 3 de la madrugada del domingo, lo tuvo que recular al día siguiente como producto de las amenazas del gobierno norteamericano, que además, valga decirlo, está en una política populista de incrementar una campaña en contra de la migración que es fundamental para sostener una parte sustancial de la economía estadounidense. En ese sentido de los aranceles, si bien ahorita no se implementaron esas medidas que Trump anunció debido a los acuerdos, ¿qué hubiese podido pasar con Colombia si se cumplían esas medidas que Trump anunció después de la pelea que tuvieron? No, indudablemente una subida de aranceles en los términos en los que lo planteó el gobierno norteamericano en cabeza de Trump son muy graves para las actividades productivas. Para poner un solo ejemplo, uno de los renglones más importantes que pudo haberse visto afectado es el de la floricultura, que el 14 de febrero tiene su época de auge mayor por el Día de San Valentín en Estados Unidos. Eso hace que, digamos, que las personas que la cadena productiva que depende del comercio de este sector se hubiera visto afectada con una imposición de aranceles muy amplia o un aumento de las revisiones que se hacen en las aduanas de este tipo de envíos. Ahora, hay que decir que la economía colombiana depende en una parte sustancial de los tipos de intercambio comercial, sobre todo en materia agrícola que provienen de los Estados Unidos. Para un solo ejemplo, una parte sustancial, más del 90% del trigo, el maíz, sorgo, soya que se consumen en Colombia, provienen de Estados Unidos. Estados Unidos, Colombia es el sexto país que más recibe importaciones agroalimentarias por parte de Estados Unidos. La economía norteamericana es una economía excedentaria en muchos renglones y uno de ellos es la producción agrícola. Ellos tienen una enorme sobreproducción de bienes agrícolas que en general ponen en países en desarrollo, el tercer mundo como el nuestro.
Es decir, hubiera sido muy grave para el desarrollo económico tanto interno como de la relación de la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos. Y en ese sentido, al Gustavo Petro anunciar que iba a aplicar las mismas medidas con Estados Unidos, ¿realmente hubiese significado un golpe duro también para la economía estadounidense o simplemente el golpe hubiese sido para la colombiana? No, es indudable que la asimetría, es decir, la diferencia entre las dos economías es abismal. Es decir, Estados Unidos tiene una economía que puede ser 100 veces más grande que la colombiana. Luego, en una medida de intercambio de subida de aranceles, indudablemente el más afectado es Colombia. Yo creo que esa es una de las razones que llevó ya con más calma a considerar por parte del presidente establecer un acuerdo y, digamos, morigerar el lenguaje que había desarrollado en Twitter o bueno, en el actual X con el presidente. Nuestra economía, como en general las economías de América Latina, son tremendamente precarias en materia productiva, en materia de balanza comercial y en materia, digamos, de la dependencia que tenemos de los bienes primarios para tener divisas como producto de la actividad económica exportadora. En ese sentido, Colombia, en los últimos días se ha mencionado también la posibilidad de una inversión china en Colombia en dado caso de romperse las relaciones con Estados Unidos en el tiempo que queda de gobierno de Gustavo Petro. ¿Es posible que llegue una inversión china a Colombia en reemplazo de la norteamericana? Yo no sé si en reemplazo a la norteamericana, pero lo cierto es que hoy, digamos, este incidente se enmarca en un escenario global de confrontación que existe entre Estados Unidos y un bloque emergente que está claramente liderado por China, por Rusia y por la India. Es decir, en este momento lo que vemos en el mundo es una confrontación de un país que de manera paulatina ha perdido su hegemonía en materia económica y trata de sostenerla en el terreno militar, que es Estados Unidos, y secundada por Europa Occidental y otro eje económico, político y ahora militar que está en un claro ascenso, que es China, Rusia y la India, digamos, a la cabeza de lo que se denominan los BRICS Plus. Indudablemente, esta confrontación o este incidente que se desarrolló entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano se inscribe o es un episodio más de esa confrontación a nivel orbital entre las grandes potencias. Reitero, la que está en descenso, que es Estados Unidos, y las que están en ascenso. China ya tiene una inversiones por el orden de 50.000 millones de dólares en Colombia. No olvidemos que en el país existen 100 empresas chinas más o menos, entre ellas las empresas que están construyendo los grandes proyectos de infraestructura, el metro, algunos puertos, el Regiotram de Occidente, etcétera. Y esa es la preocupación de fondo que tiene el gobierno de Donald Trump y que tenía también el gobierno de Biden respecto de la digamos, diplomacia muy fuerte que ha venido estableciendo el gobierno chino a través de patrocinar inversiones e infraestructura en sitios que tradicionalmente hacían parte de la órbita de influencia de los Estados Unidos. Digamos que este incidente puede enmarcarse en ese contexto general. Al hablar de países como China, Gustavo Petro esta semana publicaba en su cuenta de X que Colombia debe diversificar sus exportaciones para que la economía pues no dependa de un solo país, pero ¿cómo lograr esa diversificación? Claro, yo en eso, digamos, coincido en términos generales con el señor presidente de la República. Nuestro país no puede depender de un solo polo económico en su relación económica, particularmente porque Estados Unidos ha configurado la mayor parte de las economías de América Latina a partir de las últimas 4 décadas. Digamos, la imposición de los parámetros de política económica neoliberal son producto de la influencia de Estados Unidos en la región. No olvidemos que el modelo se implementó después del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 en Chile y esa economía de la dictadura de Pinochet fue el laboratorio con el cual se impuso la estructura de la política económica en el resto del continente. Eso trajo como consecuencia que en Colombia, con toda la política de apertura económica y luego los TLCs, nuestra economía se volviera tremendamente dependiente de los insumos agrícolas y de la inversión norteamericana. En eso tiene razón el presidente Gustavo Petro. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el presidente Gustavo Petro no está realmente interesado en cortar su relación con China. Digamos, la diferencia que él tiene es con el Partido Republicano. Pero claramente el gobierno de Petro había expresado el interés exterior del Partido Demócrata. Digamos, inscribió a Colombia en la OCDE, firmó el TLC con Estados Unidos, ha venido estableciendo la relación con toda la estructura de inversión de capital de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. De manera que esa es una declaración, a mi juicio, más de carácter retórico que realmente una estrategia por tratar
diversificar la economía colombiana. Para poner un solo ejemplo, Colombia como una política, digamos, como un país independiente, no se ha planteado el hecho de entrar a los BRICS, que sería, digamos, una forma concreta para tratar de apartarnos de la hegemonía y de la órbita en materia de política exterior y económica de los Estados Unidos. Ahora, si nos centramos un poco más en el panorama local, el día de hoy hubo cambio de canciller, ya que se posesionó Laura Sarabia. Quisiera que me contara un poco, o que nos contara un poco en quién y qué, cómo ve esa posesión de Laura Sarabia, una persona que llega pues con críticas a través de las polémicas que ha tenido, siendo la mano derecha del presidente, y que algunas de las críticas que han caído en este nombramiento es que ella no tiene la experiencia para asumir el cargo como ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cómo lo ve usted? No, yo comparto completamente ese criterio. Digamos, la Cancillería es un cargo crucial en la política exterior de cualquier país y se supone que es el último pendaño en la carrera ascendente de los méritos de una persona que por su experiencia, trabajo y conocimiento llega a ocupar ese renglón. La señora Sarabia tiene un pregrado en Relaciones Internacionales. Yo he sido profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades y digamos, eso no es suficiente palmarés ni capacidad para ocupar ese cargo, particularmente cuando en Colombia hemos tenido personas que son expertas en la materia. Voy a ponerle un ejemplo, digamos, para poder graficar lo que significa esto en el terreno de las relaciones internacionales. Es tanto como si un abogado recién egresado lo nombran magistrado de una alta corte, digamos, pasando todo el proceso de años en el ascenso hasta ocupar ese cargo. Digamos, es claro que el nombramiento de Laura Sarabia corresponde más a una intención de Petro de nombrar un círculo muy cercano que a nuestro juicio nos genera mucha inquietud por una razón, porque no sabemos, digamos, a qué obedezca realmente ese nombramiento. Es una persona que no tiene experiencia en la materia, que no tiene el conocimiento, pero fundamentalmente que digamos, tiene una influencia a nuestro juicio inexplicable en el alto gobierno, pues porque es una persona muy joven y que no tiene méritos suficientes en el terreno académico ni político. Esa inexperiencia podría costarle a Colombia en términos de relaciones exteriores, no solo con Estados Unidos, sino con los demás países de la región, por ejemplo, con México, con Panamá, que también tienen una disputa en este momento con las políticas del presidente Trump. Es probable, digamos que lo que a mi juicio motiva la decisión del presidente es nombrar una persona de su entera confianza, digamos, para tener un papel más protagónico en la dirección de las relaciones internacionales. Digamos, porque un canciller, si bien se inscribe en una política de Estado, un canciller con más experiencia y más manejo tendría un mayor nivel de autonomía frente a las decisiones del presidente. En este caso, con una persona que depende tanto del criterio volátil del presidente, digamos, las relaciones internacionales ahora nuevamente caen en manos del presidente y dejan de plano a una persona que tiene más que seguir las instrucciones del primer mandatario. Yo creo una cosa, el gobierno de Trump ha venido tratando de cumplir su promesa de campaña de hacer una política mucho más agresiva en contra de los inmigrantes ilegales, incluso con unos términos bastante desobligantes con las personas que han venido tratando de entrar a los Estados Unidos para trabajar. Y ha venido a, digamos, sin ningún tipo de cortapisa, agrediendo de manera abierta a los países, México, Groenlandia, Ucrania y Panamá. Panamá que consiguió el control de su canal después de 100 años. Correcto. En ese sentido, yo creo que tiene que haber una voz unificada de los países de América Latina en contra del gobierno de Trump en ese ámbito. De lo contrario, respuestas aisladas van a seguir dándole mayor aire político como el que le acaba de dar Petro en este incidente a Trump. Ya que Cristian tocaba el tema de la migración, ¿qué puede hacer Colombia desde las políticas internas para fortalecer el tema de que los migrantes no lleguen indocumentados a Estados Unidos o, en defecto, prevenir la migración a países como el norteamericano? No, es virtualmente imposible. Digamos, las personas no migran como producto de una decisión unilateral o, digamos, como fruto de una decisión que no hayan meditado. La migración corresponde a problemas estructurales de la política económica de los estados. Es decir, las oleadas migratorias que van de África, de Europa,
de algunos países asiáticos hacia los países más desarrollados de Asia y obviamente de América Latina hacia Estados Unidos está motivada en que la economía y las oportunidades y el desarrollo de estos países es muy precario y ven a Estados Unidos como un sitio en donde es posible desarrollar sus proyectos de vida y tener un panorama más próspero. Digamos, las migraciones son involuntarias o no están directamente relacionadas con la decisión de un gobierno. Son oleadas que corresponden a factores de carácter estructural. Por eso, la única manera, digamos, para prevenir la migración sería que en estos países tuviéramos un desempeño económico excelente, cosa que indudablemente con las políticas actuales no se ve para nada clara. Una de las propuestas que más ha llamado la atención de Gustavo Petro y que ha sido casi que un lema en su campaña ha sido la unificación de los países del sur. ¿Usted cree que es posible que los países de este lado del continente se puedan unificar para fortalecer precisamente todos esos aspectos que pueden estar fallando en este momento? Sí, los intentos de unidad regional han venido desarrollándose desde los tiempos de la Comunidad Andina, pasando por Mercosur, la CELAC, UNASUR, el ALBA, bueno, todas las iniciativas regionales para tratar de integrar los países. Sin embargo, a mi juicio, todos estos intentos chocan con el interés exterior de Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos propugna por una región atomizada, desintegrada. Y para que el interés externo en materia económica y geoestratégica de Estados Unidos pueda desarrollarse, necesita que estos países tengan canales de desintegración mucho más evidentes. Por ejemplo, Milei sacó a Argentina de los BRICS y de Mercosur. Y eso, digamos, está más relacionado con una apuesta por alinearse de manera servil con el interés exterior de los Estados Unidos que con una voz auténticamente unificada de los países de América Latina. A mi juicio, ese es un proyecto de carácter quimérico. No es posible si la política exterior de Estados Unidos sigue siendo tan agresiva y mucho más agresiva después de la posesión del gobierno de Trump. Ahora que tocamos el tema de la unificación de países del sur y pues también países caribeños que están acá alrededor de Colombia, Gustavo Petro anunció que va a ser el nuevo presidente de la CELAC. ¿Eso qué significa y qué implica para Colombia y para el continente en general? Es lo mismo, digamos, un organismo regional en donde están los países centroamericanos. Esa iniciativa la había tenido Venezuela durante el gobierno de Chávez y después de Maduro durante muchos años, unas 2 décadas atrás, pero indudablemente los países de Centroamérica y Colombia dependen de manera muy profunda de los réditos económicos y de la política exterior norteamericana. Para poner un solo ejemplo, Estados Unidos de las 753 bases que tiene desperdigadas por todo el mundo, tiene alrededor de unas 80 bases en los países de América Latina, en El Salvador, en Puerto Rico, en algunas Antillas menores, en Colombia, en Ecuador, y esa presencia militar junto con su presencia en inversiones económicas hace que la posibilidad de que los países de América Latina tengan una voz unificada es bastante difícil y lejana. Por eso, más allá de ejercer la presidencia en materia, digamos, retórica, no va a ocurrir nada sustancial con digamos, con el ocupar ese cargo por parte del presidente de la República. Ahora quisiera ya para culminar como tal el tema sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos, sobre todo desde el posicionamiento de Donald Trump, anunció que iba a cesar las ayudas económicas para varios países, dentro de esos está Colombia, y hoy se notificó también que eso puede estar afectando a los procesos de la JEP. En ese sentido, ¿qué va a pasar con los procesos que maneja la JEP en este momento con la falta de recursos que puedan estar faltando desde Estados Unidos? No, hay una profunda incertidumbre, no solamente en el tribunal, en la JEP, sino en general en todas las organizaciones que dependen de la cooperación internacional que coordina Estados Unidos a través de USAID. Claro, Trump lo que hace es una medida bastante populista de durante 90 días de tener todos los programas de cooperación y de ayuda. Sin embargo, fíjense lo paradójico, esos programas de cooperación y ayuda lo que hacen es mantener relativamente estables los flujos migratorios al darle algunas posibilidades a poblaciones muy vulnerables. Piénsese América Latina, piénsese África, y lo que va a ocurrir si esa medida se mantiene en el tiempo es que la posibilidad de que esas
flujos migratorios se detengan hacia Estados Unidos, va a ser cada vez menor, digamos, porque se van a incrementar los problemas sociales que de alguna manera se palian con esa ayuda o que se contrarrestan con ese tipo de ayuda. En caso de la JEP ya anunciaron que son 15.000 millones de pesos para este año que están por lo menos congelados y en este momento el tribunal está desarrollando toda la política de sanciones propias y de TOAR, que es ya la implementación de la parte, digamos, sancionatoria propia del tribunal y para eso se necesitan recursos ingentes y la cooperación es fundamental en esto. Entonces, que se quiten recursos es muy grave para poder implementar los elementos del acuerdo de paz y para poder desarrollar el trabajo del tribunal. Pero bueno, permítanme decir una última cosa para cerrar. Claro. Mm, la migración es fundamental para la economía de los Estados Unidos, en general para la economía de los países desarrollados, pero en Estados Unidos corresponde más o menos al 5% del Producto Interno Bruto. Y lo que uno ha visto durante estos días por reportes, digamos, en redes sociales, es que ha habido un abandono de las tres actividades que más desarrollan los migrantes en materia económica, que son la construcción, los servicios, particularmente restaurantes, y el recoger o el trabajo en cultivos. Estados Unidos puede, en cabeza de Trump, desarrollar políticas populistas con la migración, pero depende necesariamente de la migración para poder desarrollar su actividad económica. Luego, la migración no se puede detener y lo que va a ocurrir es que va a haber una, digamos, política mucho más agresiva en contra de los migrantes, pero Estados Unidos necesita del trabajo migrante para poder sostener su aparato económico. Y ya para terminar, ahora sí, quisiera que me contara, ahorita estamos viviendo una ola de violencia en el país, en el Catatumbo, norte de Santander. ¿Esta falta de recursos desde Estados Unidos a Colombia también afecta la parte de seguridad y de enfrentamiento a los grupos armados ilegales? ¿Qué puede hacer Colombia en ese sentido para hacerle frente a todo este contenido violento que está pasando en el país? Sí, pero no solamente por la falta de recursos, sino digamos que el motor de la violencia en el país sigue siendo el narcotráfico. Y el motor del narcotráfico, digamos, de las inmensas ganancias es la prohibición. La política de lucha contra las drogas que ha venido implementando el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional para tratar de restringir la oferta y no controlar la demanda, que digamos es donde está el punto. En la medida en que los parámetros de la política antidrogas que ha venido desplegando, entre otras cosas, el gobierno de los Estados Unidos, sigan desarrollándose, es muy difícil que los problemas de violencia asociada en Colombia, en Centroamérica, en México, puedan subsanarse, ¿no? Porque siempre va a haber un incentivo absolutamente perverso para que toda la cadena de producción del narcotráfico siga desarrollándose, los campesinos, los cultivadores, toda la cadena industrial que sigue de pronto, digamos, después, y el transporte y la distribución a Estados Unidos. Para poner un ejemplo, un cultivador de café recibe por una libra de café alrededor de $5 en el promedio. Si esa misma libra no se pone de café, sino de cocaína, recibe alrededor de $17.000. Es decir, las distancias son absolutamente abismales entre un cultivo lícito y uno ilegal. Y lo que hace que el cultivo o digamos el negocio del narcotráfico sea tan lucrativo es la prohibición. Y la prohibición es la principal motor de la política norteamericana. Y si sigue desarrollándose, ejemplos terribles como el del Catatumbo van a seguir infortunadamente ocurriendo en el país y en el continente. Cristian, pues quería agradecerle de parte de todo el equipo de Quienique por este espacio. Pues acá siempre estamos tratando de hacerle cubrimiento a toda la parte política como tal que está ocurriendo y sobre todo con estas coyunturas internacionales. Así que pues claramente queda totalmente invitado a próximas oportunidades para poder hacer análisis un poco más profundos también sobre temas que vayan saliendo en el camino. Y una vez más agradecerle por el espacio. No, al contrario, muy agradecido con ustedes y para mí siempre es un placer participar, digamos, con los comentarios en este tipo de escenarios. Muchas gracias.